El podcast Progressive. Hoy vamos a hablar con Julián Lucero, con Renzo Banucci, yo soy Valentín Quiroga. Vamos a estar charlando sobre los principios del entrenamiento. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan, gente? Espero que hayan tenido el cafecito a mano porque va a estar entretenida la charla. Es una charla muy interesante la que tenemos hoy porque es un tema muy, al menos a mi entender, muy poco tenido en cuenta en relación al entrenamiento, y para mí, al menos cuando yo lo entendí, cuando yo lo pude estudiar correctamente, me dio una comprensión muy profunda sobre la programación, me dio una comprensión muy precisa de cómo funciona la biología humana, y para mí fue un cambio rotundo cuando yo realmente empecé a aplicar los principios del entrenamiento y entendí cuáles eran las prioridades de estos principios. ¿Cómo ha sido para ustedes esa primera vinculación con los principios del entrenamiento? ¿Les parecía algo como muy teórico y muy mencionado, así como tirado medio de los pelos? La verdad que la primera noción que tuve fue en la facultad. Fue lo primero que me enseñaron. Primer materia relacionada con la ciencia del ejercicio. Estos son los principios. Principios de sobrecarga, principios de curva, o sea, todos los principios que me enseñaron, pero no establecían una prioridad o eran más que máximas, más que principios, o yo los entendía así, ¿no? Ajá. Mira, y algo que me parece importante mencionar es que los principios del entrenamiento derivan de la biología humana. O sea, es la forma en la que nuestro cuerpo responde al entrenamiento. Por ahí, al principio parece como un concepto medio abstracto. Es como, bueno, los principios son esto, hay que respetarlos, son importantes, pero son muy importantes. O sea, es la forma en la que nuestro cuerpo responde. Por ende, si nosotros queremos sacar el máximo provecho de un entrenamiento, de un programa, los tenemos que respetar. Es como quisiéramos ir en contra de la gravedad. Por ejemplo, queremos lanzar un cohete al espacio y no entendemos cómo funciona la gravedad, posiblemente no hagamos lo mejor. Yo, mira, te voy a decir algo que no... O sea, el entrenamiento no fue lo primero que yo conocí. Lo primero que yo conocí fueron las variables del entrenamiento. Empezaba por la frecuencia, el volumen y la intensidad, y poco a poco vi cómo se manejaban entre sí y cómo se relacionaban, ¿no es cierto? Si una va a ser la más importante, la otra se va a achicar. Ejemplo, si vamos a aumentar el volumen, quizá la frecuencia aumentaría y la intensidad bajaría, todo dependiendo, pero la cuestión es que yo conocí primero las variables del entrenamiento y después poco a poco me di cuenta de que detrás de eso había principios del entrenamiento, como la especificidad o, ¿cómo se llama? El de sobrecarga progresiva, que era algo fundamental, ¿sí? Y que era un hueco que tapó justo ese principio, ejemplo de sobrecarga progresiva. Un ejemplo era, bueno, a una rutina, está perfecto, bueno, pero ¿y cómo progreso? Y ahí es cuando entró ese principio, listo, claro, esto tiene cabida en esto. Y así fue como sí. Exactamente. Y bueno, entonces yo les voy a mencionar cuáles son los principios del entrenamiento orientados obviamente a la fuerza y al crecimiento muscular. Y los voy a mencionar en orden porque es algo que me parece muy importante. Tiene esta escala de prioridades un fundamento. Lo vamos a charlar también a lo largo de este podcast. Y vamos a mencionar muy brevemente cada uno de ellos y nos vamos a meter en profundidad en la definición de cada uno de estos, y vamos a dar algunos ejemplos de aplicación propia y vamos a ir desglosándolos. Si les parece bien, me gustaría arrancar explicando y mencionando este orden de prioridades en cuanto a los principios del entrenamiento. En primer lugar, algo que mencionó Julia recién es que el principio más importante, serían como las calorías, digamos, para la dieta, es la especificidad. El principio número uno y el más importante de todos es la especificidad. Ahora vamos a hablar en un ratito un poco más profundo en relación a eso, pero es el principio número uno. El principio número dos es el principio de sobrecarga progresiva, o de sobrecarga, como mencionó el Juli recién, que también tiene algunas implicancias técnicas dentro de su definición, pero es el segundo principio, más importante. El tercer principio es el principio de manejo de la fatiga, también un principio muy importante, quizá uno de los principios menos conocidos. Por lo general las personas
no le atribuye mucha importancia al manejo de la fatiga, sin embargo vamos a ver que es sumamente importante, es crucial. Después está el cuarto principio, que es una combinación entre el principio de sobrecarga y el principio de manejo de la fatiga, y es el principio de la curva de estímulo, recuperación y adaptación. Un principio también muy interesante, sobre todo para analizar lo que dijo recién el Juli, cómo manejamos la frecuencia en relación a la curva de recuperación que tiene cada capacidad o cada grupo muscular. El principio número 5 es el principio de variación. Muy interesante el principio de variación, vamos a charlar enseguida, porque a mi entender este es uno de los principios que también se sobreusa, se sobreutiliza, uno de los principios que las personas por lo general más abusan. Existe un principio en el lugar número 6 que es el principio potenciador de fases, un principio que tiene que ver más con la planificación a largo plazo. Vamos a entender enseguida cómo es que funciona esto, como si colocáramos diferentes partes de un edificio, empezando por la base, ir por los pisos y terminar por la punta del edificio. No sería lo mismo si hiciéramos el proceso de forma inversa. Y por último, el principio quizás también más sobrevalorado es el del principio de diferencias individuales o individualidad, como se le llama. Ese es uno de los principios que, por lo general, más hincapié se le hace y a mi entender y al entender de la literatura de muchos autores, es el último principio. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en la que nosotros vamos a aplicar todos los principios anteriores a las características individuales de cada uno. Así que yo ahora abro el debate. Una vez que he mencionado estos principios, vamos a ir interiorizándonos en cada uno. ¿Qué les parece a ustedes si empezamos a hablar de la especificidad? Bien, para mí es un principio importantísimo porque es el principio que nos va a hacer lograr el objetivo que nosotros queremos lograr, básicamente. Si nosotros desviamos, ¿sí?, lo que sería toda la relación de los componentes de la carga a un objetivo que yo no persigo, nunca voy a lograr lo que yo quiero conseguir. Ejemplo, si quiero correr una maratón, no voy a entrenar en una pileta, ¿sí? Tiene que ser específico al objetivo que yo quiero lograr. Qué interesante eso, porque en una oportunidad me acuerdo, he tomado muchos cursos, muchísimos cursos, y he escuchado muchísimos entrenadores hablar, y me acuerdo de algo muy capcioso, y es que una vez fui al CENAR. El CENAR es ese centro de entrenamiento olímpico que tenemos acá en Argentina, donde entrenan los deportistas federados, selecciones y algunos deportistas individuales que son muy reconocidos. Y nos dieron una charla, me parece que fue el preparador físico de las Leonas en su momento, y él nos explicaba que en una parte de la pretemporada hacían una preparación en la pileta, y yo no lo podía entender, porque digo, ¿cómo se hace un jugador de hockey? Era medio raro para mí, porque en ese momento yo era muy chico, debo haber tenido quizá la edad del Juli, o quizá un poco más, 20, 22 años como mucho, y yo digo, esto no tiene mucho sentido, o sea, si juegan al hockey, ¿por qué están haciendo una pretemporada? Y a ver, ni siquiera es que nadaban, hacían como unas cosas medias raras dentro de la pileta, lo cual no tenía mucho sentido para mí, y cuando después, un poco más grande, pude tener un poco más de backup teórico y científico, fui siendo más analítico, más crítico con estas cosas, y una vez que vos entendés cómo funciona la biología humana, entendés los principios del entrenamiento, tenés la posibilidad de analizar cada uno de estos programas, cada uno de estos sistemas, por ejemplo, los analizás a través de los principios del entrenamiento y te das cuenta qué programa va a estar bueno, va a ayudarme a lograr un objetivo y qué programa quizás no sea el más efectivo. Sí, yo en cuanto a la especificidad, es lo mismo que decía Renzo. Ejemplo, yo lo pongo en un caso práctico que a mí me pasó. Yo jugaba al rugby hace 2 años y quería ganar masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que yo al poco tiempo de investigar me di cuenta que no se pueden hacer las dos cosas, porque voy a ser mediocre en las dos. Ejemplo, si hago una rutina para ganar más masa muscular, pero entreno lunes, martes y jueves, y casi siempre los lunes y los martes es entrenamiento de contacto, que me voy a recagar a tackle, y después el sábado tengo el partido, que
casi siempre es re duro, no voy a tener tiempo para recuperarme. Entonces no voy a rendir bien en mis entrenamientos para ganar masa muscular y tampoco voy a rendir bien para los entrenamientos de rugby y para los partidos porque voy a estar cansado o porque voy a tener DOMs o agujetas en las piernas porque el día anterior entrené piernas. Entonces, ser específico en los objetivos de uno como deportista o como atleta, es decir, bueno, listo, en esta fase me voy a enfocar más en meter más carne en mi cuerpo, listo, perfecto. En esta fase me voy a enfocar en más mejorar la técnica de los levantamientos en el line, por ejemplo. Entonces, siendo de esa forma así específica, se llega a un muy buen nivel. Déjame decir algo, Juli, porque por ahí capaz que si alguien está escuchando esto y hace rugby, va a decir, oh, no voy a poder ganar masa muscular si juego al rugby. Está bueno lo que acaba de decir porque muchas personas tienen una confusión muy grande. Acá nosotros recibimos mucha gente en la compañía y vienen con objetivos que a veces no son compatibles. Entonces quieren jugar al rugby y ser culturistas. Bueno, desafortunadamente esa no es una realidad que sea posible justamente porque tenemos una capacidad limitada desde el punto de vista de recursos, incluso nuestra capacidad biológica tiene una limitación. Entonces, si yo quiero ganar la mayor cantidad de masa muscular posible y por otro lado quiero ser el mejor jugador de rugby posible o lo mejor que pueda hacer mi cuerpo jugando al rugby, esos son dos objetivos que quizás no estén muy alineados. Ahora, quizás alguien venga y te diga, mira, yo quiero ganar la mayor cantidad de masa muscular posible jugando al rugby. O sea, mi prioridad es jugar al rugby, pero quiero volverme muy musculoso, quiero tener mucha masa muscular porque me gusta por el deporte, porque quiero ser fuerte para poder golpear. Eso sí se puede hacer, o sea, sí podemos, digamos, armar una planificación, pero volvemos de nuevo a la especificidad. Y lo vamos a hablar un poco más adelante, debería estar programado en fases. Posiblemente durante la temporada no sea la mejor etapa como para ganar la mayor cantidad de masa muscular posible. Si alguien seguramente que esté viendo este programa, que esté escuchando este podcast, me encantaría darles de referencia la serie de Michael Jordan, de The Last Dance. En esa serie es muy interesante porque en un momento él era muy flaco y jugaba muy bien, entonces lo castigaban mucho, le daban muchos golpes. Pero en un momento él dice, no, pará, terminó, perdieron, los eliminaron, dice, yo me quiero volver más fuerte, quiero tener mucha más masa muscular porque yo también quiero golpear y quiero defenderme de los golpes que me están dando. Pero desafortunadamente él no lo podía hacer durante la temporada. Entonces él esperó a terminar la temporada, quedaron eliminados y estuvo preparándose varios meses, ganó muchísima masa muscular, se volvió muy fuerte y luego empezó la pretemporada, se adaptó de nuevo al básquet, hizo que esa masa muscular le sea funcional a él y ahora tenés un deportista que está mucho más musculoso, que tiene muchísima más fuerza y es mucho más agresivo. Entonces, separar por fase las cosas hace que sea mucho más específico y que logremos muchos mejores resultados. Una última yo, antes de que sigan, ¿qué es lo que iba a comentar? En el último, creo que era el último principio, que se mezclaba la sobrecarga progresiva, no, ¿cuál era? Ah, el de la división de fases. Potenciador de fases. La potenciador de fases, yo creo que no sería un principio como tal, o sea, sería una correlación entre lo que sería especificidad y periodizar. Entonces, no lo vería como un principio a ese. ¿Por qué pensás, Renzo? Puede ser que el Juli tenga razón. Me parece que por ahí el principio de potenciador de fases hace referencia a los pasos previos que vos vas a usar para lograr tu objetivo. Y por ahí me parece que el principio de especificidad va más orientado a algo muy puntual, muy específico. O sea, de orientar ciertos componentes de la carga para que tengas un objetivo puntual. Pero sí, puede ser que ese Juli que se mezclan y que están muy relacionados porque, como dije recién, o sea, cada parte de las fases que vos logrés para lograr tu objetivo va a estar relacionado con el principio de especificidad para lograr esos objetivos puntuales que te planteas paso a paso para después poder lograr tu objetivo final, ¿no? No sé si se entendió, si me enrosqué mucho con lo que quise decir.
Yo me refería en el sentido de, ok, lo podemos tomar como un principio, bueno, ¿por qué? Si es tan importante la sobrecarga progresiva, la especificidad, el manejo de la fatiga, son tan importantes, ¿por qué? O sea, tendría que tener ese principio mayor o igual relevancia que los demás para que sea un principio. A eso es lo que voy. Y que, a ver, claramente no tiene la misma relevancia. Por eso está en sexto lugar, lejos, digamos, de lo que sería la especificidad, claro. O sea, no está en el mismo orden de prioridades. Y eso es algo muy importante porque, ¿qué significa esto? Bueno, hay que darle prioridad primero a los primeros principios, son los que nos van a dar el buen resultado, y los últimos principios quizás no son tan importantes, pero nos van a terminar de dar el mayor de los resultados posibles. Y algo que me parece importante destacar es que el principio de especificidad hace alusión a lo siguiente. El cuerpo nos va a dar una adaptación en relación a la demanda impuesta. ¿Qué significa esto? O sea, si yo entreno una natación, como decía Renzo recién, ¿en qué me voy a volver mejor? Nadando. Si voy a correr al parque, porque me interesa mejorar mi forma de correr, ¿qué voy a mejorar? Mi forma de correr. Mi maratón de 42 kilómetros, de 10 o lo que corra. Si me dedico a hacer pesas en el gimnasio 2 o 3 veces por semana, ¿qué voy a mejorar? Mi fuerza y mi masa muscular. Eso es sumamente específico. Y esto es muy importante entenderlo porque nuestro cuerpo responde diferente a las diferentes demandas. Si yo de repente me quiero, como dice Renzo, me quiero enfocar en un objetivo, quiero ganar mucha masa muscular, quiero que mis piernas crezcan muchísimo. La gente muchas veces le pasa esto, quieren que las piernas les crezcan y dice, che, Valen, no me crecen las piernas, pero estoy yendo a correr al parque lunes, miércoles y viernes. Y no, negro, o sea, no te van a crecer las piernas haciendo eso. Vos para que te crezcan las piernas, tenés que darle a las piernas el estímulo adecuado para el crecimiento muscular. Y ese estímulo es las pesas. Y por otro lado, si alguien viene y me dice, Valen, quiero mejorar mi maratón de los 42 kilómetros porque me inscribí en la maratón y quiero mejorar mi tiempo. Y estoy yendo al gimnasio 2 o 3 veces por semana a hacer pesa. Está bien, te va a venir bien, no quiere decir que sea malo, pero para que vos mejores la maratón de 42 kilómetros, lo mejor que puedes hacer es correr. Eso es lo que te va a hacer mucho mejor en correr la distancia que estás buscando mejorar. Yo hay un punto a agregar, es, ok, volviendo y reiterando a lo que estábamos hablando en el podcast anterior, creo que era sobre la importancia de la masa muscular. Esto lo hicimos una charla, nada que ver. Bueno, no importa. El Valentín estaba hablando sobre la importancia de la masa muscular en diferentes atletas de diferentes deportes. Entonces, si nosotros nos vamos a especializar en correr mejor esos 8 kilómetros, tenemos que dar la suficiente importancia al entrenamiento de fuerza con una buena programación para que para que ganes masa muscular y tengas fuerza, para que después rindas bien, mejor en ese entrenamiento técnico, ¿no es cierto? O aeróbico. Entonces, sería, creo que igual o más importante, el entrenamiento de fuerza en los diferentes deportes, ya sea como para ganar masa muscular o para mejorar el patrón técnico en cuanto a la transferencia o para ganar más fuerza. Totalmente. ¿Y qué piensan ustedes sobre el principio, segundo principio, el principio de sobrecarga progresiva? Y principio básico también, ¿no? Tengo que entrenar a la intensidad adecuada si quiero lograr un resultado, ¿no? Tengo que superar esa intensidad mínima que me demanda para poder lograr resultados. Y a veces esa intensidad ni siquiera era suficiente. Tengo que saber bien a qué intensidad tengo que trabajar para poder lograr mi objetivo, ¿no? Exactamente. O sea, el principio de sobrecarga progresiva es muy gracioso porque ahí hay una historia de un muchacho que llevaba un toro chiquitito. Y han visto esa imagen, que llevaba un toro chiquitito o un cordero, no me acuerdo bien la historia, y una vaca era. Y se iba volviendo cada vez más pesada la vaca, pero él la llevaba siempre al hombro, entonces también se volvía pesada. Y dicen que bueno, que al final se termina comiendo la vaca y todo. La historia es muy graciosa porque, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que entrenar duro, o sea, nuestro entrenamiento tiene que superar un cierto umbral de intensidades, que eso es lo que decía Renzo, pero además tiene que ser progresivamente más duro. Quiere decir como
como si nosotros tuviéramos que ir agregando progresivamente una pequeña cantidad de esfuerzo para volvernos cada vez mejores y evitar el estancamiento o la meseta. Yo creería que, bueno, sí, está bien ubicado en el segundo lugar. Es súper importante la sobrecarga progresiva porque vamos al típico caso de que la típica persona que hace 5 años que va al gimnasio y dice que no crece porque tiene una mala genética o dice que no crece porque está nublado. Entonces, acá, más allá de ver otros factores como el descanso, el estrés, si está comiendo bien, superávit calórico, el suficiente proteína, un punto muy importante acá es, puede que seas principiante, puede que no estés comiendo bien o puede que estés durmiendo bien siquiera, pero si estás haciendo sobrecarga progresiva, vas a mejorar, aunque sea lo mínimo, sea muy poquito, aunque sea subas, si sos una persona con muy poca masa muscular, a una masa muscular basal como mínima, vas a mejorar un poquito. Entonces yo creo que es vital este principio. Sí, aparte, de hecho, ¿cuántas personas hay que logran muy buenos resultados? O sea, gente que genéticamente es privilegiada y logra muy buenos resultados solo haciendo estas dos cosas básicas, yendo al gimnasio y entrenando duro. O sea, no hay un plan a veces muy estructurado, ni un muy buen manejo de la fatiga. Hay gente que no se toma de semanas de recuperación, ahora vamos a hablar enseguida de esas cosas, pero no se toma periodos de descanso y aún así son personas que logran muy buenos resultados apegándose a las bases de ir al gimnasio y entrenar duro. Todos aún tenemos que aplicar todos los principios para tener un gramo de masa muscular. Pero bueno, sí, un principio básico, ¿no? Constantemente hay que darle desafíos a nuestro cuerpo para que los seres terrenales como Do podamos progresar de vez en cuando, ¿no? Y tener Yo resultados. ahí, yo ahí añadiría algo. No existe las personas no respondedoras. A ver, para las personas que no entiendan, es la gente que toca una mancuerna o la gente que no progresa, ¿sí? La gente que dice que tiene mala genética o dice que son flacos, que son ectomorfos, que es un verso del osomototipo. Eso es mentira, ¿sí? Porque volviendo a lo mismo, aplicando las bases, ¿sí? Que es, si ya sea querés ganar peso, un superávit calórico, suficiente proteína y un mínimo estímulo para el músculo, vas a crecer. Y si no creces, hay que tocar más puntos y hay que hacerlo mejor. Pero creces. No hay opción, no hay otra vuelta, no es que es mala genética, lo harás más lento, lo harás más lento. No hay ningún problema, pero pasa y sucede y se tienen resultados. Yo creo que ese es el punto más importante de todo del podcast, es eso. O sea, si las cosas se aplican bien, hay resultados. Y si no se aplican es porque no están, o sea, si no hay resultados es porque no se están aplicando las cosas. Es que casualmente esta mañana estábamos en un café y hablábamos con Sofi porque yo le contaba que a los 14, 15 años no me inscribí por primera vez en un gimnasio. Y lo que me inspiró a inscribirme fue que me sentía mal con mi cuerpo, o sea, me veía súper flacucho, yo ya había crecido en altura, entonces imagínate, era peor, todavía era como muy esquelético, pesaba muy poquito, debo haber pesado 55 kilos como mucho. ¿Y cómo? Yo medía 1,85 y pesaba 62 kilos. Claro, entonces vos me entendés, te pones ropa y por ahí como que decís, me queda raro porque me tengo que comprar talles grandes, pero me quedan flojos, qué sé, no me gustaba mi cuerpo. La cosa es que me inscribo en el gimnasio y te imaginás, yo no soy privilegiado genéticamente. Ahora, lo que le decía a la Sofi es, ¿cómo yo llego a pesar más de 90 kilos? Bueno, aplicando justamente todas estas artimañas que tenemos los entrenadores y como dice Renzo, los seres humanos más mortales, que lo que en última instancia esta es una charla para otro podcast, pero la variabilidad genética es tremenda porque quizás el mismo programa para un amigo mío que iba a la escuela lo volvía súper picante y a mí quizás el programa me daba un poco de ganancia nada más. A ver, la respuesta, la magnitud de la respuesta va a depender obviamente del grado de genética que tenga cada uno. Cuando vos ves jugar a Messi te das cuenta que es un privilegiado genético, cuando lo ves entrenar a Michael Jordan te das cuenta que es un privilegiado genéticamente y hay gente que está dotada genéticamente. Eso es una cosa. Ahora, como bien dice el Juli, no quiere decir que el resto no podamos lograr resultados. Yo voy a poder lograr un muy buen resultado siempre y cuando sea consistente en el tiempo y aplique estas cosas de forma ordenada y de forma coherente. Y
sí. La verdad que no disquiere pues en casi nada de lo que dicen, mientras podamos programar, periodizar, yo pienso que cualquier persona que no tenga potencial genético pueda lograr resultados. Vos, como decías, Vale, bueno, vos sos ejemplo de eso, que puedo decir que no tenés una buena genética y ahora pesas 90 kilos. O sea, así que mirá si no, Peso 90. no pienso, no se pueden lograr resultados, ¿no? Exacto. Yo peso 92, ¿qué tanto? Yo pensaba que no iba a poder lograr jamás ganar peso. Me llevó mucho tiempo al principio involucrarme por ahí con entrenamientos mucho más coherentes. Tuve que estudiar muchos años para también involucrar lo que es la nutrición a mi objetivo de ganar masa muscular. Y, como les dije, tema para otra conversación es esta respuesta genética. Todos tenemos un maldito amigo o amiga que genéticamente es dotado, que de vez en cuando hasta toma alcohol, que no come la cantidad de proteína que debería comer, que come cualquier cosa, entrena 3 meses y se pone súper picante. Bueno, ese es un bendecido genéticamente. ¿Les parece a ver, para introducir en el condimento de la fatiga, el tema de cómo les parece a usted que podríamos explicar lo que es el manejo de la fatiga? ¿Qué significa esto del manejo de la fatiga? ¿Por qué hablamos de fatiga? Y básicamente la fatiga va a ser lo que va a depender, a ver, voy a decirlo de vuelta. El manejo de la fatiga básicamente me va a permitir mantener el rendimiento para la sesión siguiente, para que mi cuerpo se pueda adaptar. Si yo la fatiga no la manejo bien, no se producen adaptaciones, no puedo progresar para la siguiente semana o hasta incluso para la siguiente sesión o la próxima serie, o sea, o la próxima serie de ese mismo día, ¿no? Entonces creo que el manejo de la fatiga es esencial. Yo agregaría algo sobre el tema de la fatiga. Yo con 16 años lo que hice fue hacerme una rutina. Yo quería mejorar mi peso muerto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía? Agarraba y hacía una rutina full body de 3 días en donde, ¿cómo se llama? Agarraba y hacía peso muerto todos los días, o sea, los días que iba, y aumentaba así la frecuencia. Antes venía haciendo a frecuencia 1 y tiraba máximas. Agarraba y aproximaba. ¿Qué significa esto? Iba subiendo el peso poquito a poquito, llegaba al punto en donde yo decía, bueno, listo, llego a 160 kilos, bueno, es una buena marca. Empiezo, pum, levanto. Bueno, un RM no está tan mal, voy a meterle más peso. Y hasta que me obcecaba tanto, en el punto que llegaba a levantar, qué sé yo, 190, lo fallaba, por supuesto, pero decía, no, es que no estoy descansado, tengo que descansar 10 minutos más y lo voy a volver a intentar. Y así es como me quemaba, pasaba el miércoles volviendo a hacer la misma historia, y por eso es que me quemaba tanto que llegó un punto en el que sí, venía mejorando. O sea, yo tenía un librito ahí anotado y decía 125, 127, 130, 135 y así, y era una sobrecarga lineal y estaba buenísimo. Pero después llegó un punto en donde hay un techo, en donde no podemos meter tantísima cantidad de intensidad a los entrenamientos en un solo ejercicio. Encima, el peso muerto, que a nivel del sistema nervioso es aniquilador, llevándolo al fallo y después volviendo a hacer el fallo, o sea, súper extremo. Y bueno, el resultado ha sido que me quedé estancado en ese punto y además, bueno, tuve una lesión que creo que fue una protusión discal. Claro. Lo que pasa es que, a ver, para que se entienda, cada entrenamiento, cada ejercicio que hacemos, cada serie, nos arroja una cierta cantidad de estímulo. Es decir, nosotros le producimos al cuerpo una cierta cantidad de estímulo, pero también nos arroja una cantidad de fatiga. Y la diferencia entre el estímulo versus la fatiga es lo que determina el rendimiento que vamos a tener. Entonces, nosotros tenemos diferentes escalas de tiempo. Esto puede pasar
en una sesión, como bien decía Renzo, o en semanas, meses, como decía el Juli, o incluso a escala anual. Nosotros tenemos que tener diferentes herramientas que nos permitan aliviar esta fatiga que se va acumulando de forma progresiva a lo largo del ciclo. Entonces, si yo voy a entrenar el lunes y entreno duro las piernas, no solamente se fatigaron las piernas, sino que yo también acumulo fatiga a nivel sistémico, y no solamente a nivel sistémico, sino también a nivel articular. Mis articulaciones, cada vez que yo entreno, sufren un pequeño desgaste y se van como cargando. Entonces, de vez en cuando está bueno tomarse diferentes, o tenemos diferentes estrategias para ir aliviando la fatiga y de esta forma permitir que el rendimiento se eleve, la fatiga va hacia abajo y esto nos permite volvernos cada vez mejores. ¿Qué es lo que pasa por lo general si las personas no tienen un muy buen manejo de la fatiga, como decían los chicos recién? Termina sucediendo que ocurre o una lesión o un estancamiento y lo que termina pasando es que estamos varios meses fuera del entrenamiento. Vos sabés que me pasó una vez, tenía 15 años, 14 años, pisaba por primera vez el gimnasio y me pasó que me mandaron a hacer 20.500 abdominales en la máquina, ¿viste? Te puedo asegurar que a las 48 horas no podía estar erguido. Pero era horrible, no podía parar. Así que imagínate que es importante manejar la fatiga. O si no, me pasó también hace poco, no hace tampoco, en el 2017, 18 por ahí, que volví a entrenar después de hace mucho tiempo. O sea, creo que, creo que pasó un año que volví a pisar un gimnasio porque cursaba 2 carreras y no tenía ni tiempo de ir al gimnasio. Entonces me pasó primer día, segundo día, me mataron, básicamente. Me mataron, después, o sea, y el otro día, no sé, con un peso que hacía 10 repeticiones, al otro día no hacía 2 o 3, te juro. Mucha fatiga tenía, horrible, la verdad, es sentirte fatigado, es muy feo y no es joda. Es terrible eso. De hecho, algo que, por ejemplo, a mí durante mi experiencia en los gimnasios, yo me acuerdo que yo le pedía la rutina a los profes. Debe ser muy gracioso volver en el tiempo y poder verme a mí pidiendo la rutina a un profe. Pero yo le pedía que me cambiara la rutina. Y la rutina siempre era así, era clave. Era pecho, bíceps, espalda, tríceps, hombro, pierna. Algo así. Y capaz que iban cambiando los ejercicios, pero era una cosa así. Creo que es la rutina más básica y esencial que por lo general recibimos en los gimnasios. Pero la rutina no tenía ni una escala de progresiones, o sea, no me decía, che, tenés que progresar en esto, en lo otro. Yo como que seguía siempre el mismo protocolo, eran ponerle 4 de 10 o 4 de 12 o 3 de 10 o 3 de 8, era como que se manejaban en un aspecto algo así. Lo que me Sí, llama... antigua. ¿Cómo? Que se viene otro podcast de esto, porque esto da para, mirá, sin una puta progresión, que te la largan así nomás, mirá, hay dulce, es para hacer dulce. Bueno, la cosa es que las rutinas no tenían tampoco un orden, no tenían tampoco una indicación en cuanto a la semana de recuperación. Yo jamás me tomé semanas de recuperación. Yo empecé a entender lo que son las semanas de recuperación o semanas de descarga, o deload en inglés, en, no sé, habrán 3, 4 años como mucho. O sea, no hace mucho que yo aprendí que hay que tomarse ciertos periodos de recuperación por cierto, o sea, entrenamos en una cierta tendencia de acumulación, cierta fase de acumulación, por un cierto tiempo, por lo general es una semana, en la que le damos la posibilidad al cuerpo de recuperarse, adaptarse correctamente para mejorar el rendimiento y volver de nuevo a empezar. ¿Ustedes cuál fue su primer contacto con esto de las semanas de recuperación o semanas de descarga? Y la verdad que quedó en la tecnicatura de preparación física, siempre me decía, ¿no es cierto?, de las
las semanas de recuperación, le decían los regenerativos, ¿no? Le decían así, y bueno, la verdad que siempre lo tuve presente. No quiere decir que lo haya aplicado, pero bueno, desde lo teórico siempre lo tuve presente hasta que, bueno, hasta que me di cuenta que personalmente aplicar una semana de descarga es muy importante para seguir generando adaptaciones, ¿no? Yo conocí la semana de descarga cuando el entrenador del preparador físico del club, cuando tenía, no sé, cuando empezamos con el gimnasio a la misma edad que lo vale, 14, 15 años. Va, yo me acuerdo patente, el primer día fue el 2 de diciembre cuando tenía 14 años. Pero bueno, no importa, la cuestión es que nos dieron una rutina que era genérica, entre comillas. Una era para los 3/4 y otra para los forward. ¿Qué es lo que pasaba? El entrenador, sí que es cierto que nos ponía una cierta progresión, en donde era ondulante, en el sentido de que en las primeras semanas el volumen era más o menos alto o era fijo, y luego decaía para que la tercera semana ya aumentara la intensidad, ejemplo, hacer un 2x2, ¿entendés? Ejemplo, un 2x2 en un press de banca, en un peso muerto, con una sentadilla. Y ya después sí venía la semana de descarga, a la cuarta semana, no a la quinta. Y la semana de descarga era, bueno, toda la mitad y, o sea, el volumen a la mitad y la intensidad a la mitad, todo muy light, haciendo ejercicios miofacial y flexibilidad. Pero después me puse a investigar más y me di cuenta que se pueden hacer unos mesociclos mucho más largos y que se pueden jugar más con las variables de entrenamiento. Volviendo a lo mismo, esto da para mucho más, pero son muy importantes estas etapas en las que hay que pegar un parón para volver a descansar. Claro, por lo general lo que se recomienda es hacer como mínimo entre 3 y 4 semanas y no mucho más de 8 o 10 semanas, dependiendo obviamente con quién estemos trabajando, cuál sea el objetivo, pero por lo general ese es el lapso de tiempo por 1 o 2 semanas de descarga, que por lo general, como bien dice el Juli, la semana de descarga tiene la característica de hacer básicamente toda la mitad. Series, repeticiones, carga. Entonces, es el entrenamiento más fácil del mundo y la gente, a mí como entrenador me ha costado mucho vender esta idea de la descarga, porque imagínate que vos estás con tu cliente, le decís, che, mirá, venimos entrenando durísimo, hace 5 o 6 semanas que se la estamos poniendo durísimo y nos vamos a tomar una semana en la que vamos a entrenar la mitad de todo y capaz que hasta vamos a venir menos días. Venimos que entrenando 5 o 6 días, vamos a entrenar 3. Te miran como diciendo, vos me estás choreando, o sea, vos no querés laburar. Y no, mira, no, mira, es muy importante porque entrenar es importante, pero también hay que recuperarse y también hay que hacer esta semana de descarga. Parece al principio como un concepto medio teórico. Ahora, después de un tiempo, cuando la gente le agarra la mano, se empiezan a involucrar muchísimo y les encanta, porque durante cierto tiempo de entrenamiento les gusta mucho exigirse, porque también saben que tienen una semana en la que va a aliviar la fatiga y se van a sentir mucho mejor. Bien, exacto. Como preparadores físicos, entrenadores, eso, bueno, lo tenemos que vender y lo tenemos que aplicar sin duda y hacerle entender a la gente de que forma parte de la periodización misma, o sea, que no es una cuestión económica ni nada, ¿no? Es una cuestión de básicamente a aplicar todos los principios de forma adecuada y nada más. Exactamente. Una cosa también importante a mencionar es que no solamente existen días livianos o días de descanso, existen las semanas de descarga y existe también algo que se llama recuperación activa. Son 2 o 3 semanas que por lo general se toman básicamente es un entrenamiento súper light, es como si fuesen semanas de descarga, pero un poco más largas, y eso permite siempre, después de que hemos hecho una fase súper pesada de entrenamiento, aliviar la fatiga, restablecer el metabolismo, restablecer las articulaciones para poder empezar otra vez un periodo intenso. Y algo que también existe es lo que se llama periodo de mantenimiento, que también se utiliza, son periodos que durante un lapso de tiempo, a veces entre 4 y 6 semanas, se baja mucho el volumen, se entrena muy duro y esto permite restablecer también el cuerpo, resensibilizar el cuerpo del estímulo del entrenamiento de hipertrofia. Pero bueno, esas son básicamente las escalas que se pueden utilizar en cuanto al manejo de la fatiga.
Y algo que es muy interesante mencionar es que existe un cuarto principio que es la combinación de estos dos últimos, o sea, es la combinación del entrenamiento de sobrecarga y mezclado con el principio del manejo de la fatiga. Y es lo que se denomina la curva de estímulo, recuperación, adaptación, que básicamente nos muestra esta curva, que nosotros presentamos un estímulo en el cuerpo, puede ser un entrenamiento duro, imagínense que fueron al gimnasio, entrenaron muy fuerte las piernas, al otro día, e incluso a veces varios días, el rendimiento va a caer. O sea, es normal. El cuerpo está dañado, las fibras musculares están dañadas. Si nosotros quisiéramos volver a entrenar duro, no sería lo más indicado, porque seguramente nuestro rendimiento sea malo. Pero luego de un par de días, si nosotros le damos al cuerpo los recursos necesarios y como bien mencionó el Juli recién, nos liberamos de estrés y dormimos correctamente, lo que pasa en el cuerpo es que esta recuperación se cumple completamente, el cuerpo se recupera y se adapta y volvemos mucho más fuertes o mucho más musculosos o lo que fuera que estemos entrenando que la primera vez que entrenamos. O sea, mucho más que el primer rendimiento o el primer nivel basal con el que empezamos a entrenar. Eso es básicamente la curva de estímulo, recuperación, adaptación. Vale, y eso me podría determinar la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que yo puedo entrenar cada grupo muscular por semana. Exacto, porque, por ejemplo, vos podés entrenar las piernas, voy a dar un ejemplo para que se entienda bien. Vos podés entrenar los posteriores el lunes, haces peso muerto, un par de series pesadas de peso muerto. En mi caso, mis posteriores me llevan a veces 3 días en recuperarse. Tengo los posteriores en una condición y sobre todo la posición mecánica a la que se someten los posteriores, en la que tengo por lo menos 3, 4 días de dolor. Incluso seguramente cuando vuelvo a entrenar, yo por lo general vuelvo a entrenar el jueves las piernas, todavía tengo dolor en los posteriores y seguramente no sea capaz de volver a hacer peso muerto. Seguramente tengo que hacer camilla de posteriores. Pero por ejemplo tengo otros grupos, como mis bíceps, que yo los puedo entrenar el lunes, los puedo entrenar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Puedo entrenarlo mucho más seguido porque son músculos más pequeños y que se recuperan mucho más rápido y que no tienen la misma cantidad de daño cuando los entreno que los posteriores. Entonces, como vos bien has dicho, la frecuencia de entrenamiento debería estar determinada por esta magnitud del estímulo. Si yo estimulo un grupo y ese grupo queda dañado durante muchos días, lo mejor sería no intervenir, no volver a entrenar hasta que esté completamente recuperado o casi completamente recuperado, porque si yo vuelvo a estimular ese grupo muscular en el medio, interrumpo esta recuperación que se está dando y posiblemente interfiera en el resultado y no se produzca una buena adaptación. Y algo más, déjenme mencionar antes que dé la palabra, es que un error muy grande de las personas es tomarse un ibuprofeno alguna de estas drogas no esteroides posterior a un entrenamiento en el que han tenido mucho dolor, porque si bien nos puede ayudar a recuperarnos del dolor, no nos va a producir la adaptación. Por lo general, este tipo de medicamentos, este tipo de drogas, lo que hace es barrer todos estos procesos inflamatorios que son importantes para producir la adaptación. Sí nos recuperamos, pero por lo general no nos adaptamos, que es lo que estamos buscando. Entonces, por lo general siempre le decimos a las personas que se banquen el dolor muscular después de haber entrenado, hasta volver a estar libres para volver a entrenar. Yo añadir algo a esto sería lo siguiente, para que la gente se vea una herramienta, es lo siguiente. El tema del rendimiento y las sensaciones son muy importantes al momento de entrenar. Entonces, llevar un traqueo de esto es vital, no solo para quizá el aumento de series o el aumento de cualquier otra variable, porque, o sea, es vital simplemente por el tema ese, para no subir series porque sí, o subir kilos porque sí, o meter repeticiones porque sí. Siempre hay que estar escuchándose y ver qué es lo que se puede hacer. Ejemplo, llevo la 5ª semana del mesociclo, voy perfecto, estoy superando récord, listo, perfecto. Yo la siguiente semana tengo una semana de descarga. Esto es una técnica que se utiliza que es autorregulación. No es que es algo justo de lo que estamos hablando, un mesociclo planificado. Por ejemplo, yo a la semana 6 tengo la descarga y la semana 5 sigo progresando correctamente, más allá de lo que esté planificado. Entonces, seguimos con esa semana 6 y esa semana 7 hasta que llegue un punto
en donde nuestro rendimiento se estanque y las sensaciones empeoren. No solo en cuanto a estímulo se refiere de entrenamiento, sino en cuanto a daño muscular. Si ya tenemos demasiado daño muscular y nos terminamos de recuperar, pueden ser señales para meter, sí, una semana de descarga. Exacto, exacto, porque la fatiga se va acumulando en el tiempo y hay un momento en el que va a ser tanta la fatiga que va a terminar tapando al rendimiento y es cuando, bien decís vos, el rendimiento empieza a empeorar. Entonces yo tengo una planificación establecida, pero tengo que escuchar esas pistas internas y autorregular para decir, bueno, mira, no voy a cortar antes porque podría ser perjudicial también, ni voy a cortar después de que mi rendimiento haya bajado, sino voy a escuchar cuáles son las señales de mi cuerpo y voy a llevar una línea de mi rendimiento y cuando mi rendimiento empiece a ser malo, porque mi fatiga empezó a ser mucha, me tomo la semana de descarga. Perfecto. Súper, súper interesante. Una cosa más que me gustaría agregar a esto es que esta curva de estímulo, recuperación y adaptación, muy bien lo que acaba de mencionar Juli, tiene que ver también con una escala, no solamente semanal, decir, che, el lunes entrené, ¿cuándo puedo volver a entrenar de nuevo las piernas? Sino a nivel de los meses y a nivel del año. Es decir, si yo estoy entrenando y no me tomo, como bien dijimos recién, una buena, o no me tomo el trabajo de hacer una buena planificación, posiblemente no logre el mejor de los resultados. Entonces también hay que tener en cuenta y escuchar, digamos, la biología humana y cómo nuestro cuerpo va manejando la fatiga en relación al tiempo y al estímulo que yo le estoy imponiendo. Eso es muy, muy interesante. Un aspecto que me gustaría charlar con ustedes es que, a ver, al menos algo que yo he notado como entrenador, cuando yo entro al gimnasio y observo a la gente cómo entrena, y mi experiencia personal entrenando en el gimnasio también, es la variación. ¿Qué piensan ustedes de la variación? ¿Por qué les parece importante? ¿Por qué existe la variación? Y si les parece también, como a mí, que las personas por lo general sobreutilizan la variación como principio, como herramienta. Y primero que yo pienso que que las personas les gusta el principio de variación o variar todo el tiempo por una cuestión amena a lo que es el entrenamiento. O sea, por ahí la persona se aburre de hacer siempre lo mismo o de estar 2 meses haciendo algo y necesita cambiar todo el tiempo. Eso puede ser bueno desde lo motivacional, pero por ahí si yo quiero realmente sacarle partido a un ejercicio, a un bloque, yo pienso que por ahí, en ese sentido debemos ser un poco conservadores en cuanto a cuánto voy a variar y cuándo voy a variar. Por lo general, cuando, cuando un ejercicio ya no me congestiona, ya no me provoca dolor muscular, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estaría bueno variar, pero no muy seguido. Simplemente cuando ya me he adaptado y ese ejercicio ya no me estimula como antes. Eso es lo que tenía por hacer. Acá entra un punto muy importante que es la selección de los ejercicios en la rutina. Acá entran lo óptimo, lo que sería óptimo para el objetivo de la persona, ya sea ganar peso, perderlo, rendimiento deportivo. Y el otro punto muy importante, como dijo Renzo, es la motivación y el contexto psicológico que tiene la persona. Ejemplo, si la persona necesita estar cambiando cada 4 semanas el press de banca por plano con barra a un mancuerno inclinado, si es por motivación, se puede ajustar y aún así puede progresar y aún así puede tener ya tanto ganancias musculares o lo que sea. ¿Sí? Porque dentro de todo el contexto en cuanto a nutrición y entrenamiento tampoco hay no varía tanto, por lo tanto va a tener resultados. Ok, pero lo óptimo sería, bueno, ¿con qué ejercicio es el que más te gusta? Listo, perfecto, el press inclinado con barra. Le vamos a sacar todo el jugo, todo, lo vamos a exprimir al máximo a ese ejercicio. ¿Tá? Entonces, lo mejor y lo óptimo sería eso, o sea, no andar cambiando de ejercicio todo el tiempo, sino quedarse con uno y aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y empezamos con un press banca plano con barras, listo, perfecto, la primera semana. La otra semana vamos a cambiar estímulo totalmente distinto, ejemplo, a un press inclinado con mancuerna. Son cosas totalmente distintas. En cambio, entonces,
que me mezclo. Entonces acá lo importante sería sacar el partido y el provecho a cada ejercicio para aprovechar todo lo que estamos hablando. O sea, estamos comiendo y estamos machacándonos para crecer. Listo, perfecto, pero quedémonos con un ejercicio, no con 50, porque así no vamos a progresar. Claro, claro. Encima hay algo que yo observo, es que por lo general tenemos 4 o 5 ejercicios, no sé si mucho más, por grupo muscular que son los más efectivos. Es decir, yo sé que para el pecho hay algunos ejercicios que son más efectivos y después de eso es como que el resto de las variantes no son de lo mejor. Entonces, por supuesto, yo voy a intentar elegir de esa lista los ejercicios que más me estimulan, quizás 2 o 3 por mesociclo, pero si yo elijo todos los ejercicios en un solo mesociclo, y como decían ustedes, los utilizo todos en una semana, voy a lograr resultados al principio. Pero ¿qué voy a hacer cuando se me estancaron, digamos, esos ejercicios y no voy a tener la forma de refrescar, de reemplazar por algún ejercicio que sea mejor? No tengo en la lista ninguno. Entonces, siempre está bueno tener algo de variación bajo la manga, es decir, como decía el Juli, me voy a dejar algunos ejercicios que son buenos, que me gustan, le voy a dar más a los que he elegido, y cuando esos ejercicios se ven estancados, o esos ejercicios ya no me produzcan, como decía Rezo recién, no me produzcan quizás el mejor de los resultados, o me doy cuenta que ya no están produciendo el mismo estímulo, los puedo cambiar, los puedo refrescar con estos que me dejé bajo la manga, y no cometo el error de sobreaplicar la variación y tener un montón de ejercicios en un mesociclo y que luego cuando me estanqué no tengo de dónde sacar y tengo que entrenar pésimo durante un par de meses para volver a restablecer algunos ejercicios. ¿Qué les parece a ustedes esa estrategia? Y a mí me parece genial. A mí me pasaba en el gimnasio, por ejemplo, que no sé, quería trabajar espalda, dorsales y hacía remo, ¿no es cierto? Perdón, remo no, hacía dorsales con polea. Y ya llevaba casi dos meses haciéndolo y ya sentía que ya no me congestionaba los dorsales, que ya no sentía lo mismo. Pasé a hacer dominadas con una toma cerrada y volví a tener congestión, volví a sentir cierta fatiga, ¿no? Y eso la, 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 la verdad que me resirvió. Y después una vez que ya pude hacer eso, que ya hice las dominadas y ya me volví a como adaptar a ese ejercicio, volví a hacer la dorsalera y me volví a congestionar. Entonces me parece una eh, estrategia perfecta. Aparte esa congestión que sentimos es buen indicador que desde el estímulo por lo menos estamos haciendo bien las cosas. Entonces por ahí siempre tener esa sensación es bueno, es buen indicador. Yo ahí sobre lo que dijiste, Renzo, me gustaría aclarar cuándo hay que identificar lo que es un ejercicio de lo que ya no le podemos sacar más partido o cuándo es que lo estamos ejecutando mal. Ejemplo, si a mí el press de banca no siento buen estímulo en el pectoral, no sé, no me produce nada, por así decir, ¿no es cierto? No siento nada por el press de banca. Yo creo que ahí no sería el tema del ejercicio, yo creo que ahí sería el tema de la técnica y si verdaderamente estás llevando un grado de esfuerzo por segundo punto, si estás llevando un grado de esfuerzo alto o programado, como está la rutina. Entonces yo creo que ahí sería muy importante analizar ese ejercicio bien, en el sentido de, bueno, la técnica la venías haciendo espectacular. ¿Cómo venías con las progresiones? Listo, perfecto, venías y tenías un estímulo perfecto. Bueno, sí, ¿sabes qué? Ahora sí tomaríamos la decisión de, bueno, listo, cambiemos a una dominada o cambiemos a un remo con mancuerna o cambiemos a un remo con barra. Pero previamente a esto haría ese análisis, ese checklist, para saber si verdaderamente hay que cambiarlo, porque quizá la falencia sea la técnica y eso lo lastremos a los siguientes ejercicios. Ejemplo, si yo en un jalón al pecho yo metía los hombros hacia adelante o, qué sé yo, hacía una retracción escapular y después paso a las dominadas y quizá lo siento mejor, pero porque sea un ejercicio nuevo, lo sigo haciendo la técnica mal. Entonces yo creo que ahí habría que ver el contexto y decir, bueno, pará, acá el problema es la técnica, no el ejercicio.
Entonces, habría que analizar bien eso. Exacto, exacto. Ojo, creo que a lo que iba Renzo es que también hay que tener una razón, un fundamento para cambiar un ejercicio y no simplemente cambiarlo porque se me ocurrió, porque, claro, porque de repente no, porque me aburrí. A mí me ha pasado personalmente que los clientes a veces tienen este concepto erróneo de que es necesario cambiar el plan y que cambiar los ejercicios constantemente porque eso, como les dije, les va a generar mayor adherencia. Nosotros tenemos que ser muy precisos en la forma en la que comunicamos esto porque yo he tenido que conversar con clientes y decirles, pará, escúchame, esto está siendo efectivo, o sea, venimos logrando mejoras en el rendimiento, el ejercicio lo ejecutás bien, tenés muy buena conexión mente-músculo, sentís un pam después de entrenar, te genera dolor muscular, ¿por qué lo vamos a cambiar? Solamente porque te has aburrido. O sea, vas a cambiar algo que es efectivo por algo que es menos efectivo, porque lo tenés que volver a aprender, tu sistema nervioso se tiene que volver a conectar con el ejercicio, las fibras musculares, las articulaciones, solo porque te has aburrido de algo. La idea es, por lo general, tener un fundamento mucho más claro para poder variar un ejercicio y de esa forma le vamos a sacar el máximo provecho a cada uno de ellos. Totalmente. Totalmente, no discrepo. Y una de las digamos, de los principios que por ahí, a mi entender, no se le da mucha bola, no se le presta mucha atención, es el principio de potenciador de fases. Este es uno de casi los últimos principios en el orden de prioridades y tiene que ver imagínense ustedes la construcción de un edificio. ¿Ya? Imagínense que vamos a construir un rascacielos y empezamos por la base. Solo vamos a crear una muy buena base, una base sólida, grande, que nos permita hacer todos los pisos posibles, vamos a construir todos los pisos y luego vamos a hacer la punta. No empezamos el rascacielos de la forma inversa. No hacemos primero la punta, después hacemos la base, después hacemos los pisos. Eso tiene una estructura y esa estructura apunta a que justamente logremos la mejor planificación posible, como más temprano decía el Juli, si yo quiero en un atleta que ese atleta gane la mayor cantidad de masa muscular posible, es factible que lo haga durante la temporada cuando sé que tiene el rendimiento en juego, que tiene un montón de partidos, que tiene un montón de entrenamientos, posiblemente no sea lo mejor, pero yo puedo hacer una estructura a largo plazo en la que para eso existe la planificación, puedo hacer una pretemporada, puedo hacer diferentes fases dentro de esa pretemporada, tengo toda la temporada completa y luego después de que se termine la temporada puedo hacer un periodo post-temporada. Si yo ordeno las cosas en el tiempo, voy a lograr mejores resultados, si hago fases diferentes voy a lograr mejores resultados que si estoy haciendo todo el tiempo. Entonces, a mí me da la sensación de que las personas a veces no tienen muy en claro esto, y los entrenadores tampoco, y cuando alguien viene y les dice, che, yo quiero ganar masa muscular, bueno, dale, yo te voy a armar un plan. Al otro día dicen, che, pero aparte de ganar masa muscular, quiero correr, me voy a inscribir en una maratón. Bueno, dale, vamos a hacer también algún entrenamiento para la maratón. Y quiero que también jugar al fútbol los sábados porque hay un torneito de fútbol y me interesa también jugar mejor. Y muchos entrenadores cometen el error de decirles que sí, y las personas confían obviamente en el criterio que tiene su entrenador. Cuando armas una planificación y tenés que involucrar estos tres, se hace muy difícil porque ¿cómo planificás y que estas tres capacidades, que son bien distintas, logren destacarse y lograr, digamos, desarrollarlas al mismo tiempo? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Porque a mi entender, si nosotros separamos esas tres fases, en un momento nos enfocamos en ganar masa muscular, en otro momento nos enfocaremos en mejorar el tiempo de la maratón y en otro momento nos enfocaremos en que esa persona mejore en el fútbol, es posible que logre mejores resultados que si está haciendo todo el tiempo. Y sí, yo pienso que hay que priorizar, ir pasito a pasito, lograr cada objetivo por separado, porque si no es un bodrio, como vos siempre decís, somos seres limitados, no podemos hacer todo al mismo tiempo. Eh, hay que fijar, hay que fijar, fijar un, fijar un objetivo, ¿sí? Hay que dividir por partes los pasos para que nosotros podamos lograr justamente ese objetivo que nos hemos propuesto. O sea,
cada fase tiene un pequeño objetivo que nos va a llevar a que logremos el, a que logremos nuestro resultado final, ¿no? Entonces, pienso que hay que priorizar, ir pasito a pasito, progresión a progresión para lograr lo que nosotros queremos, ¿no? Muchos te dicen, no, quiero aumentar de masa muscular y también quiero definirme. Y por ahí no entienden que hay pasos y que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Primero debería hacer un bloque de aumento de masa muscular, después haré un recorte, un mantenimiento en el medio, pero siempre por partes, ¿no? Es importantísimo eso para mí. Me parece que le has robado la frase a Luis Fonsi ahí, de pasito a pasito. Claro. Qué mal chiste, es malísimo, es malísimo. Bueno, Y también que si no te vas a la muerte, fuerte, fuerte, si va a la muerte. exacto. Pero ¿vos qué pensás, Juli, de esa estrategia? Yo algo sobre añadir sería lo siguiente. Si yo quiero ser bueno en fútbol, quiero ser bueno en maratón y quiero ganar masa muscular, yo simplificaría fácil. Entonces, ya como veo que el fútbol y la maratón son muy similares en el sentido de que hay que correr, ¿sí? Más allá de que el fútbol tenga un factor técnico, la voy a simplificar y voy a decir, bueno, en el momento en el que me voy a especificar la parte aeróbica, también voy a hacer algo de técnico para el fútbol, ¿sí? Pero en ese estrecha variación entre esas dos fases, puede ser. Pero volviendo a lo mismo lo que decía Renzo, no se puede ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo, a no ser que se use fármaco. Pero volviendo a lo que quería decir yo creo que acá sería clave también en el sentido de, bueno, en vez de hacer tantísima cantidad de fases, que está bueno, hay que centrarse y decir, bueno, me voy a enfocar en estas dos, ¿sí? En ganar masa muscular y después perder esa grasa que gané en la ganancia de masa muscular. Listo, perfecto. Pero no me voy a centrar en, no, es que yo quiero ser mejor bueno en golf, bueno en béisbol, después quiero jugar al rugby y después quiero jugar al boxeo. Bueno, ¿querés hacer todos esos deportes? Está precioso y está perfecto. Se pueden llevar de la mano, está bien, pero simplifiquemos fases. Hagamos una fase para esos dos deportes y otra fase para esos dos deportes. Mientras que haya esa estrecha variabilidad. Volviendo a lo mismo de ser específico en lo que uno quiere hacer. ¿Vos tenés algo para decir, Renzo? Sí, yo quería decir algo que quizás no deberíamos dejar de, por ejemplo, no sé, si yo quiero aumentar no sé, masa muscular y me gusta jugar al fútbol, lo podría hacer siempre y cuando yo tenga en claro cuál es mi objetivo de base. Si mi objetivo es aumentar de masa muscular, bueno, toda la carga deberá estar orientada a protocolos para aumentar de masa muscular. Pero si así por jugar al fútbol me genera cierta adherencia, podría hacerlo siempre y cuando establezca las prioridades y para lo que yo quiero mejorar, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Un punto clave lo que acabas de decir. Porque hay gente que dice, bueno, sí, pero a mí no puedo quitar el fútbol de la semana porque me fascina hacer fútbol. Bueno, sí, se puede ganar masa muscular, se puede separar los entrenamientos y se puede periodizar bien, y aún así se puede llegar al objetivo. Sí que es cierto que no vas a ser Ronnie Coleman en cuanto a masa muscular, ni tampoco vas a ser Messi en fútbol, pero la persona está feliz con lo que está haciendo. Y yo creo que eso es un punto muy importante. Hay que tener en cuenta que, claro, los intercambios que existen y que la persona acepte ese intercambio y decir, bueno, si yo introduzco el fútbol en mi rutina voy a lograr un poco menos de resultado en cuanto a masa muscular, pero estoy de acuerdo con eso porque me encanta el fútbol. Eso es perfecto. Y una cosa más que me gustaría aclarar es que la especificidad existe como un rango, un espectro. Quiere decir que hay cosas muy específicas, cosas menos específicas y cosas que no son específicas. Por ejemplo, voy a dar un caso, porque a ver si queda claro esto. Recién el Curi dice, bueno, por ahí el fútbol y el correr tienen algo que ver, pero no son del todo específicos. O sea, es como, no son lo más específico. Jugar al fútbol es muy específico. Correr 100 metros es más específico que correr una maratón para el fútbol. Pero por lo general habría que ver las cosas en una cuestión más, es como una gama de grises y no de blanco o negro. Por ejemplo, en el caso más aplicado al gimnasio.
Por un lado tenemos lo que se denomina el culturismo, es decir, yo voy al gimnasio o el ganar la mayor cantidad de masa muscular posible. Por otro lado tengo lo que se denomina el powerlifting, voy a ir al gimnasio, voy a hacer series muy pesadas de pre-banca plano, de peso muerto y de sentadillas. Y también tengo lo que se denomina weightlifting o levantamiento de pesas, donde voy a hacer ciertas técnicas de levantamiento de pesas. ¿Son similares? Sí, son similares, pero ustedes saben muy bien que no tienen nada que ver una con la otra en cuanto a la programación. O sea, son muy distintas, los entrenamientos son bien distintos, se puede hacer un mix. Una persona que compite en powerlifting puede hacer culturismo o puede ganar masa muscular, por supuesto, pero como bien dijimos recién, existe un rango y existen intercambios en cuanto a lo que voy a lograr en uno y en otro si yo combino los dos. Eso que allá, o de nuevo, para mí, una de las personas más interesantes, Axel Kaiser, siempre menciona, no existen decisiones a costo cero. O sea, así yo elija combinar el powerlifting con el culturismo, voy a obtener menos resultados de uno y de otro, que de por sí es tiempo que yo podría dedicarle a uno o al otro. ¿Qué les parece eso? Total, total, total. Yo pienso igual. No sé, por ejemplo, la otra vez yo tuve una especie de debate con un amigo acerca de la pérdida de peso, ¿no? Y No, él no te me pelees con la gente, Renzo, por favor. no, porque uno de mis buenos amigos, todo bien. Y bueno, él me decía de los hits para perder peso, ¿no? Eh, y entonces yo le decía, claro, porque él me decía combinar los hits con las pesas para perder peso. Y entonces yo le decía, bueno, pero ten en cuenta que si yo meto hit, tengo que sacar un estímulo de pesa, no puedo meter todo. O sea, y si yo saco un estímulo de pesa, me estoy perdiendo de muchas cosas o de los beneficios que el entrenamiento de pesas me puede aportar para perder tejido graso, ¿no? Entonces, bueno, es importante lo que decís, Vale, porque cada decisión que yo tomo, hay algo que siempre tengo que sacar o no hay decisión a costo cero. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta como preparadores físicos. No podemos poner algo sin sacar de otro lado o sin eh, pretender que todo sea normal, ¿no es cierto? No sé si se entiende, quizás me enrosqué un poco. Se entiende clarísimo, o sea, de hecho existe la misma limitación en el campo de la nutrición. Muchas veces las personas, en el gimnasio, el consejo para ganar masa muscular, ¿cuál es? Come más proteína. O sea, el consejo nutricional es, come más proteína. Bueno, pero ¿cuánta más proteína? Porque, o sea, yo tengo una limitación calórica. Yo sé que puedo consumir 2000 calorías. Si yo elevo la cantidad de proteína, tengo que sí o sí ajustar los carbohidratos y las grasas, porque no puedo o sea, en el sentido que no puedo seguir agregando calorías. Si tengo 2000 calorías para consumir y elevo la proteína, si no modifico o los carbos o las grasas, voy a superar las calorías que tengo planificadas. Entonces, hay un momento en el que voy a desplazar macros de las calorías de los carbos y de las grasas y eso no va a ser conveniente. Y esto sucede lo mismo. Cuando las personas no establecen que existe una limitación de recursos, que somos seres limitados, sucede esto. Quieren hacer 1 millón de entrenamientos, 1 millón de cosas al mismo tiempo que no son posibles, que prácticamente son inconvenientes. Bien, yo algo a añadir acá sería, bueno, digo de paso, ¿qué es lo que hice yo? Yo el año pasado dejé de jugar al rugby por este simple hecho de quiero ganar masa muscular, entonces no puedo seguir jugando al rugby. Entonces lo que hice fue lo siguiente, hice, bueno, intento. La cuestión es que me quise enfocar a ganar masa muscular y dejé el rugby. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo extraño muchísimo al rugby y para mí jugar al rugby era, no sé, algo hermoso más allá de compartir algo con tus compañeros, pero es una cuestión de priorizar y es una cuestión de ser un poco más responsable de lo que vas a decidir y comértela y darle para adelante con el objetivo que te has propuesto. Entonces, yo creo que es clave pensar de esa forma. Y otra cosa, un punto muy importante, es, me viene una persona que quiere mejorar su composición corporal, pero no le gusta entrenar de la forma del culturismo para perder grasa, ¿sí? Bueno, se puede perder grasa también entrenando como powerlifter, ¿no es cierto? Y quizá para esa persona sea mucho más motivante entrenar de esa forma y aún así perder peso
que hacerlo de la forma tradicional que yo siempre hago, ¿no es cierto? Entonces, también sería muy interesante ver el contexto de la persona y que la persona se sienta cómoda con lo que está haciendo, más allá de que sea lo óptimo o no, y que va a tener resultados muy buenos, más allá, volviendo lo mismo, de que sea lo óptimo o no. Excelente, excelente. Y bueno, para ir concluyendo, llegamos al último principio y encima vamos a tener que justificar por qué es el último principio. O sea, la diferencia individual, la individualidad. O sea, por lo general, al menos cuando yo los vi, cuando a mí me los mostraron en los primeros años de estudio, la individualidad es como el primero. O sea, oh, es como el principio número uno, no vayas a sacar lo individual porque somos todos diferentes, porque todos... ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque esto es muy controversial, seguramente muchas personas no van a estar de acuerdo, me encantaría que cada uno pueda plantear sus argumentos, pero creo que existe evidencia sólida y argumentos lógicos muy interesantes para justificar por qué las diferencias individuales deben ser el último principio. Y mira, para mí, y en base al porque yo antes también, o sea, me pasó que lo primero que me enseñaron fue el principio de individualidad a rajatabla, ¿sí? Pero por ahí no tenemos en cuenta todo lo que hay detrás de ese principio, ¿sí? Porque básicamente yo tengo una base, lo que dijimos, un principio de especificidad, de sobrecarga, manejo de la fatiga, etcétera, etcétera. Pero eh, no tengo en cuenta que esos principios eh, van a aplicarse a una persona en particular. Entonces, si yo no tengo todos los principios ya de base, si no sé que tengo principio de especificidad, de sobrecarga, manejo de la fatiga, ¿cómo voy a saber cómo aplicarlos a una persona en particular? O sea, es como que todos estos principios es como que se aplican a una persona en particular. Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa de por qué va el último, ¿no? Porque todo eso se, se aplica a una persona en particular. Yo acá lo que decir sería la individualización en cuanto a la biomecánica de la persona puede llegar a ser interesante, pero la individualización a el color de pelo de una persona es una pérdida de tiempo total. Entonces, volviendo a lo mismo, yo creo que es mucho más importante el contexto de la persona y su objetivo, más allá de que si tiene un brazo más largo que el otro. En términos normales, no estoy hablando de que tiene un brazo de 2 centímetros, ¿cierto? Pero sí que es cierto que es interesante individualizar a una persona, ejemplo, en powerlifting, viendo si tiene los brazos más largos que el torso o que las piernas para hacer un peso muerto convencional, que puede ser un muy buen levantador de peso muerto. O para hacer una sentadilla high bar o low bar, ¿sí? Que tenga el fémur, la relación fémur-tibia, que sea óptima para una high bar o low bar. Pero más allá de eso, yo creo que no tiene mucha más individualización. Exacto. O sea, para que se entienda y que sea claro el mensaje. O sea, somos diferentes individualmente, por supuesto. Diferimos en un millón de variables. ¿Sí? Diferimos, como bien dijo el Juli, el tamaño de las palancas, diferimos en la masa muscular que tenemos versus la grasa, diferimos en la altura, diferimos en la cantidad de fuerza, diferimos en la capacidad de recuperación, diferimos en el estilo de vida. Hay un montón de características que son diferentes, incluso la misma persona en el tiempo. Por supuesto que yo no soy el mismo que a los 15 años cuando me inscribí, el Juli no es el mismo que el 2 de diciembre del 2018 cuando se inscribió en el gimnasio. Cada uno de nosotros es diferente en escalas de tiempo de 2015, en la escala de tiempo diferente. Lo que no somos diferentes es que seguimos siendo seres humanos. Y eso es algo muy interesante porque las personas no lo tienen en cuenta cuando hablan de esto y dicen, bueno, si somos todos diferentes, entonces en el plan todos deberían ser diferentes. Es importante respetar la diferencia individual, pero la biología humana, la fisiología, es similar en todos. O sea, todos tenemos un corazón, tenemos pulmones, tenemos sangre que recorre nuestro cuerpo, tenemos fibras musculares, tenemos grupos musculares que funcionan de forma similares, tenemos huesos, tenemos tendones. Entonces, es muy importante entender que respondemos biológicamente de manera bastante similar. Quiere decir que hay una respuesta distinta, por supuesto, a los diferentes entrenamientos, pero tenemos más en común que en diferente. Entonces, por ahí,
Yo creo que el error de interpretación ha venido por este lado, de decir, todos somos diferentes, tenemos que hacer planes distintos. Yo creo que no, yo creo que los planes pueden ser bastante similares. De hecho, yo he logrado muy buenos resultados con clientes teniendo estructuras de planes muy similares y lo que hago es, como bien dijo el Juli, tener en cuenta qué preferencia y qué ejercicio se aloja mejor con cada cliente. Pero la estructura es la misma o es muy similar. Entonces, por ahí, creo que nos volvemos locos por decir que todos somos diferentes y que tenemos que aplicar estructuras diferentes porque los planes tienen que ser distintos, cuando en realidad nadie se va a salvar de ser específico, nadie se va a salvar de tener que aplicar sobrecarga progresiva, nadie se va a salvar de tener que manejar bien la fatiga, nadie se va a salvar de respetar la curva de estímulo, recuperación, adaptación, de utilizar variación y de potenciar las fases para lograr los mejores resultados posibles. Perfecto, clarísimo. No tengo nada que agregar, la verdad. Muy clara la explicación del Val. Sí, no, la verdad que volviendo a lo mismo, es cuestión de ver el contexto de la persona. Que sí que es cierto que hay gente, volviendo a la genética, que aguante mucho más volumen de entrenamiento. Quizá que hay gente que le venga mucho mejor hacer entrenamientos más intensos porque quizá tenga mejores ganancias o responda mucho mejor, o haya gente que tenga una peor genética. Pero más allá de eso, y lo más importante de todo, el contexto, e ir siguiendo a la persona y que sienta que tiene el apoyo del profesional y que cualquier cosa que pase, vamos a tener una vía de escape, no hay más variación. Sí que es cierto que, bueno, acá viene al hilo los típicos preparadores que usan la rutina de copia y pega, eh, de que, bueno, están, pero simplemente hay que concentrarse en eso, en el contexto de la persona y ir paso a paso, como decía el señor Renzo Banucci. El señor Luis Fonsi, alias Renzo Banucci. Bueno, excelente, chicos. Me ha encantado la charla. Lo que quisiera dejar en claro es que los principios de entrenamiento tienen un orden. Es muy importante respetar ese orden. Yo creo que los primeros principios son los más importantes, al menos en los primeros pasos por el gimnasio, en los primeros pasos por la experiencia en cuanto a los entrenamientos. Y después, una vez que las personas ya van siendo más experimentadas, se vuelven un poco más intermedias y avanzadas, deberían respetar y deberían hacer más hincapié y más foco en los últimos principios. Y algo también muy importante a mencionar es que este orden de los principios tiene una lógica y debería respetarse esa lógica y que cuando ustedes vean un plan, cuando ustedes analicen un sistema, un programa o lo que fuera, siempre vuelvan a las bases, siempre vuelvan a los principios y analicen ese programa, ese plan ante los principios y eso les va a determinar qué grado de efectividad va a tener ese protocolo según el objetivo que ustedes están persiguiendo. Y les puedo asegurar, les va a simplificar muchísimo y de hecho esto a mí me ha simplificado hasta en mi propia vida para aplicar mi tiempo en relación a las diferentes tareas que tengo con mi compañía. Entonces, muy importante, de hecho, esto me ha pasado con clientes cuando hemos empezado a trabajar y yo les he explicado estas cosas, me ha dicho, Valen, esto me ha servido hasta para ordenarme en mi vida. Entonces, denle mucha bola, préstenle atención, parece un concepto súper abstracto, súper teórico, pero si le prestan atención, les puedo asegurar que le van a sacar muchísimo jugo. Sí, de hecho estos principios, por ahí ahora que, que los veo, es como que inconscientemente yo aplicaba algunos sin saber que existían estos en particular. No solo Totalmente. sino a mí me pasaba, por ejemplo, yo en el año 2017-2018 yo cursaba dos carreras, ¿no? Una de mañana y una de la tarde, y por eso me juntaban todas las, los parciales, los exámenes, las mesas, ¿no? Y tuve que priorizar, o sea, tuve que ser específico en lo que quería sacar, tuve que priorizar cosas, tuve que ir haciendo las cosas paso a pasito, parcial por parcial, materia por materia, ¿no? Entonces, bueno, estos principios son aplicables para todo, entonces si a mí me sirvieron, a cualquiera le puede servir para su vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Último punto de añadir sería que se lo ayude a la gente, que apliquen las bases. Sí, no es ninguna herramienta mágica, simplemente que si quiero ganar masa muscular,
tengo que comer esto y tengo que comer suficiente proteína y tengo que entrenar de la siguiente forma. Ah, ¿qué pasa? No estoy progresando. Bueno, habría que ver si estás haciendo eso bien correctamente y si no, habría que recalcular. Y punto. Yo creo que es el proceso para que tenga éxito en cualquiera de los objetivos. Me parece excelente. Y una cosa que me gustaría comentar, una intimidad que me gustaría revelar, es que estoy escribiendo, lo tengo, digamos, parado de momento, pero lo estoy escribiendo, es un librito, un ebook, en relación a los principios del entrenamiento. Yo creo que va a estar listo, calculo que para el año que viene, porque tengo muchas cosas antes que hacer, pero la idea es poder escribir todo esto en un libro para que se pueda explicar. Hay muchísimos más conceptos que se pueden explayar y se pueden abordar con incluso ejemplos prácticos de la aplicación correcta y la aplicación incorrecta de cada uno de estos principios. Bueno, esto ha sido todo, entonces nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao.